corazón, hermano. Gloria a Dios. Es una bendición más, hermano, vuelvo y repito, repetimos siempre esto, estar en la casa de Dios. Si por Dios fuera, hermano, que todos los días nosotros tuviéramos, por eso dice la Escritura de que mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Amén. En los postreros tiempos decían los profetas que Dios levantaría el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, hermano, consistía en que las 24 horas del día siempre estaba abierto. Amén. Porque uno de los propósitos de Dios, hermano, no voy a decirlo, no uno, sino el propósito principal de Dios es que nosotros le busquemos a Dios no solamente un día a la semana. Si por Él fuera que nosotros todos los días le busquemos. Por eso Dios restauraría nuevamente el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era distinto al tabernáculo de Moisés, de Salomón, que ellos hicieron, donde solamente una vez se celebraba y la gente podía entrar una vez al año a ofrecer sus ofrendas. Pero como David, hermano, él entendió la gracia. Él entendió realmente el que era ser adorador en espíritu y en verdad, porque David era un adorador. Y ese tipo de adoradores, dice la Escritura, que él está buscando. Amén. Amén. Hombres y mujeres que anhelen su presencia, que cada día haya hambre y sed en su espíritu, que de su interior, dice, corran ríos de agua viva, de adoración, de exaltación a Dios. Ese es el propósito y el deseo de Dios, hermano. Así es que no te conformes solamente con venir los días domingo, alivianar solamente tu conciencia, sino permite que Dios sea el Señor de tu vida y Él te encamine y te guíe por medio de su palabra. Gloria al Señor. Dios quiere hablarnos, hermano. Dios quiere enseñarnos su palabra. Y es el propósito de Dios en esta mañana, hermano. Dios me ponía que les hable acerca de su palabra. Hemos venido hablando, ¿verdad?, acerca de la oración también. Algo que debe ser un estilo de vida, hábito, estilo de vida para el creyente, hermano, es, número 1, leer y meditar en su palabra. Número 2, tener una vida de oración, de comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Buscar en oración cada día, todos los días, a cada momento. Quiero pues, dice la Escritura, que los hombres oren en todo lugar, en todo tiempo, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dios quiere, hermano, que cada día nosotros le busquemos. Y número 3, hermano, estar también en ayunos. Son 3. Hermanos, si nosotros creamos esos 3 hábitos, palabra, oración, ayuno, vamos a ser esos creyentes poderosos en Dios. Amén. Victoriosos en Dios. Dios quiere que vivamos, hermano, una vida cristiana de poder real. Y es solamente estas 3 hábitos nos van a dar esa victoria, hermano. Así es que es el propósito de Dios, hermano, que cada día nosotros estemos leyendo y meditando la palabra del Señor. La Escritura dice, y enseñaba al pueblo de Israel, y enseñarás, dice, estos mandamientos, esta ley a tus hijos, estando en el campo, estando en la ciudad, yendo por el camino, los sentarás y les dirás y les enseñarás. El Señor tu Dios uno es. Y empezaba a hablar Dios a su pueblo. Ese es el deseo de Dios, hermano, que todos los días, hermano, Dios nos habla. Y todos los días Él quiere hablarnos por medio de su palabra. Hoy quiero hablarles acerca de beneficios de prestar atención a la palabra de Dios. Dile que está a tu lado, presta atención a la palabra de Dios. Hubo, hermano, en la antigüedad un rey de Israel que precisamente lo perdió todo por el tan solo hecho de no prestar atención a la palabra de Dios. A veces nosotros creemos, hermano, que
que el más grande pecado, eso nos hace perder a nosotros las bendiciones. Hay un pecado más grande, hermano, y es el nosotros rechazar y dar poca importancia al mandamiento y a la palabra de Dios. La Biblia dice, por cuanto tomaron en poco el mandamiento. La palabra, esta expresión, tomar en poco, hermano, es darle poca importancia. Es no prestar atención. Es como cuando a un padre, ¿verdad?, está hablando a un hijo y que el hijo se haga el loco. ¿Cómo tú te vas a sentir como papá, como padre? Te he dicho que y cuando yo te hable, mírame a los ojos, ¿verdad? Así nosotros le decimos a nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto más, hermano? Dios, nuestro Padre Celestial, Él desea que nosotros le prestemos atención, pero es para nuestro propio bien, para nuestro propio consejo, para nuestra propia prudencia, para nuestro propio bienestar. Para eso Dios quiere que nosotros estemos atentos a su palabra, prestemos toda la atención. Por eso es que acá insistimos, hermano, de verdad, que si tenemos a nuestros hijos, tratemos de tenerlo en sujeción. ¿Para qué, hermano? Para que no nos distraigamos y así de esa forma podamos oír lo que Dios nos está hablando. ¿Estamos acá, hermano? Quiero llevarte al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, en su versículo 9. Quiero comenzar con esta expresión, hermano, de la Escritura. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, en su versículo 9. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Versículo 19. Gloria a Dios. Para que lo leamos juntos, hermano. Si hay algo que Dios me está insistiendo. ¿Sabes qué, hermano? Los miércoles he tratado y he venido tratando de enseñar lo que es la Biblia. Leer sobre todo más la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Que leamos más la Biblia, hermano. Que sea la Biblia que nos enseñe, nos ministre. Por eso es que los miércoles trata de venir, hermano, para así tener el estudio de la Biblia y así podamos nosotros aprender más de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro está después de Primera de Pedro. Sí, y está antes de Juan, de las cartas de Juan. Gloria al Señor. Está en el Nuevo Testamento. Voy a leerlo, hermano, y dice el verso 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? En estar atento, en la cual hacéis, ¿qué? Bien, en estar atentos. Este rey, en la antigüedad, su nombre es Saúl, el primer rey de Israel. Hermanos, Dios le había dado una orden para que él vaya y haga, y era de acabar con los enemigos de Israel y acabar hasta con el rey de Amalek y toda su descendencia, sus hijos, caballos, todo su ganado, todo aquello. Mas sin embargo Saúl hizo lo que sí se le mandó, pero no lo hizo conforme a lo cual la palabra que el profeta le había dado, lo cual era exterminar, sino que al contrario perdonó la vida del rey y perdonó la vida de todo el ganado, y de esa forma desobedeció al mandamiento de Dios. Y me llamó mucho la atención más adelante, hermano, de que Dios pudiera haber perdonado de que él haya hecho eso, pero el problema fue de que la razón por la cual él no obedeció ese mandamiento, lo dijo después Samuel, el profeta Samuel, le dijo: porque mejor es prestar atención que todos los holocaustos. O sea que hubo un problema
y el problema en sí, antes del pecado, antes de la desobediencia, hubo algo, y ese algo fue de que él no prestó toda la atención que el profeta le estaba hablando. Así, hermanos, nosotros a veces cometemos errores, caemos en dificultades, caemos en problemas. ¿Por qué? Y no que Dios no nos haya hablado, porque la palabra de Dios dice que Dios nos viene hablando. He aquí, dice, que la sabiduría salió a las calles, salió a las plazas, dio voces desde las azoteas, de todos lados, hermano. Dios nos está hablando, Dios nos predica, nos habla su palabra por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de la iglesia, por medio de los profetas. Dios siempre nos está hablando. El problema, hermano, es que estamos tan distraídos. El problema es que hemos tomado en poco la palabra, el mandamiento de Dios, y entonces no le prestamos toda la atención. ¿Estamos acá, iglesia? Y Dios quiere que nosotros estemos atentos, hermano. Dios va a hablar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermano? ¿Qué es lo que hace esta nación? Oh, va a hablar el presidente, y hermano, todos empiezan a prender la televisión y a conectarse y a estar, no moleste, va a hablar el presidente. ¿Cuánto más cuando Dios quiere hablar, hermano, a nuestras vidas? Así, de esa misma forma que nosotros prestamos atención a las cosas que nos interesan, cuánto más nosotros debemos de prestar atención a aquel que nos quiere dar la bendición, porque pensamientos de bien, dice, tengo para vosotros, para daros el fin que ustedes esperan. Dios siempre quiere hablarnos, hermano, y Dios siempre nos habla. El problema es que nosotros no estamos atentos. Siempre hay algo que nos distrae, y mucho más ahora, ¿verdad? Distracciones por todos lados. Después no digamos que Dios no nos habló. Sí, Dios nos habló. El problema fue que no prestamos atención. Así es que, hermano, por eso el apóstol Pedro nos insta a nosotros, y hermano, y este rey no solamente, hermano, perdió él la bendición, sino que él perdió el reino, el reino de Dios, el reino Dios se lo quitó. No solamente perdió el reino, también perdió a su familia, a toda su familia, y luego perdió su vida por el tan solo hecho de no haber prestado atención a lo que Dios le había dicho. Por eso, hermano, Dios nos trae a la iglesia. Dios nos trae a este lugar. ¿A cuánto les habla Dios cuando venimos a la iglesia? Hermano, a mí me habla. Desde ya me destroza. Ya me tiene en pedacitos. Porque así dice la palabra, como una espada de doble filo, ¿verdad? Si los corta a ustedes, hermanos, porque ya me cortó a mí. Amén. Por eso, hermanos, nosotros debemos de prestar atención, debemos de nosotros atesorar la palabra de Dios. Y Dios quiere, hermano, que le hable de los beneficios, del por qué Dios quiere que nosotros le prestemos atención. ¿Por qué Dios quiere que nosotros valoremos su palabra? Y vamos a ver aquí algunos beneficios, hermano. ¿Cuánto quieren que Dios les hable? Tenemos, dice, la palabra profética más segura. Algunas veces nosotros decimos, va a llegar el profeta, quiero que Dios me hable. Entonces vamos y viajamos y pagamos, hermano, para que el profeta nos hable. Cuando nosotros tenemos en casa la palabra profética más segura, hermano, allá posiblemente hasta te van a engañar, te van a mentir, te van a dar profecía falsa, palabras de mentira, porque eso dice la Escritura. Cuando nosotros dejamos de un lado la Biblia, la palabra, el mandamiento, y corremos todo a lo fácil, hermano, vamos a caer en engaño. Porque Dios no tolera la negligencia. Dios quiere que seamos diligentes, hermano. Si nosotros tenemos la Biblia en la casa, ¿por qué no nos levantamos? Señor, háblame. Y Dios habla a través de su palabra, hermano. Tenemos la palabra profética, dice, más segura. Siempre yo he dicho esto, hermano.
Cuando tú quieras leer la palabra de Dios, es más, hasta deja el teléfono a un lado. ¿Por qué? Porque ese teléfono, hermano, tiene doble, triple, cuatriple, tiene 500 fuentes. Pero esta Biblia, hermano, solamente tiene una fuente, y esa fuente es la palabra de Dios, es la bendición de Dios, es su presencia. Hermano, a veces he estado yo ahí tratando de ver cuando plum, y empieza a distraerme y me aparto. ¿Y por qué estoy haciendo si estaba leyendo la Biblia? Estamos acá, hermano. ¿Cuánto tiene Biblia en casa? Usa tu Biblia, hermano. Deja ese cuchumbito, hermano. ¿Sabe qué? Ese es el anatema. Ese teléfono es anatema. ¿Sabe lo que significa anatema, verdad? Maldito. ¿Por qué? Porque profana el nombre de Dios. Profana, hermano. ¿Sabes qué es profanar? Profanar lo santo. Lo santo, hermano, lo santo es aquello que es dedicado a Dios. Se los expliqué la anterior vez. Es aquello lo que es dedicado a Dios, que es solamente consagrado para una sola cosa. Y si esa cosa que es consagrada y luego se usa para otra cosa, entonces se vuelve profanación. Y cuando se profana, entonces lo que es de Dios, entonces se vuelve maldito. ¿Para qué más usamos nosotros eso? Hermano, si quieres realmente leer, si quieres meditar, si quieres que Dios te hable, usa la Biblia. Usa la Biblia. Ahí tú puedes volver y corregir, y hasta marcas aquí. Dios me habló. Ahí no lo puedes hacer. Y aquí lo más, y vuelves nuevamente. Dice, a veces, hermano, yo he marcado esto y después estoy leyendo, y cuando veo que marqué esto, me acuerdo que aquí Dios me habló, y nuevamente Dios vuelve a hablarme. Amén. ¿Estamos acá, hermano? Amén. Y número 2, porque esas cosas son distractores que te hacen apartarte de la atención de Dios. Y aquí el pecado fue que no prestó atención porque otras cosas lo distraían. Y muchas veces nosotros, hermanos, no estamos prestando atención porque hay cosas que nos están distrayendo. Amén. Entonces, hermano, el apóstol Pedro aquí nos exhorta y nos dice de que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento a lo que Dios quiere hablarnos. Pero hoy quiero hablarte, hermano, y esto va a ser primera parte. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Número 1, ¿por qué nosotros debemos de prestar atención a la palabra de Dios? Número 1, porque la palabra de Dios, hermano, tiene el poder para transformar las circunstancias. Dios sabe, hermano, que vamos a entrar en dificultades, van a venir problemas, van a venir dificultades, hermano. Pero cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos el conocimiento de las promesas de Dios, hermano, nos paramos firmes y somos capaces de transformar esa circunstancia a través de nuestra fe puesta en la palabra de Dios. De pronto, ¿verdad? El enemigo viene con pensamientos a nuestra mente. De que no vas a poder hacer aquello, no vas a poder lograrlo, no vas a poder tomar eso, no vas a poder. Y de pronto, si tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, si tú tienes el conocimiento de lo que Dios ya te ha hablado, entonces tú te paras firme y en el nombre de Jesús, tú vienes aquí con mentira, con engaño, pero la Escritura dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Y entonces empieza a cambiar el ambiente, empieza a cambiar la circunstancia. De pronto ese desánimo que tenías, ese desaliento que el enemigo había puesto en tu mente, empieza a desaparecer, hermano. ¿Por qué? Porque tienes el consejo, tienes la palabra de Dios en ti, porque la escudriñaste, la leíste y te diste cuenta de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay circunstancia que Dios no pueda transformar. ¡Aleluya!
Pero ¿cómo, hermano, nosotros podemos aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a sus promesas, si no tenemos el conocimiento? Estamos acá, hermanos. Vayamos todos al libro de Hebreos, capítulo 11, su versículo 3. Gloria al Señor. Hebreos está antes de Santiago. Gloria a Dios. Y está después de Tito. ¿Y dónde está eso? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Mira lo que dice, hermano. Vamos a leerlo desde el 1. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 3. Mira lo que dice, hermano. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Todo lo que ves, todo lo que tientas, todo lo que palpan tus manos y lo que ven tus ojos, hermano, fueron hechos y fueron creados por la palabra de Dios. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Era un caos. Muchas veces así está nuestra vida, hermano. Está vacía, está desordenada, está hecha un caos. Por eso es que es necesario que la palabra de Dios entre en nuestros corazones, entre en nuestra vida, porque ella es la única quien pueda transformar ese caos y esas circunstancias. Leamos y meditemos la palabra de Dios, hermano, y vamos a ver que nuestra vida va a empezar a ordenarse. Todo lo que está deshecho va a empezar a tener sentido nuevamente. Cuando nosotros empecemos a prestar atención, Dios va a venir a poner orden nuevamente a nuestras vidas. Todo lo que está desordenado, Dios empieza a ordenarlo. Todo lo que tú crees que te ha hecho un caos, Dios empieza a venir a arreglar todo aquello. Lo dice la Escritura. Por la fe entendemos haber sido constituido, dice, el universo, dice, por la palabra de Dios. Porque Él dijo, hágase los mares, hágase los peces, algo que no había. Dios lo hizo, hermano. El hombre no tenía vida, no existía, era un muñeco, era un pedazo de barro, era inerte, no era bueno, era inútil, era bueno para nada. Una vez sabemos mucho, ¿verdad? Que parecemos esas estatuas inútiles, buenos para nada. En el espíritu de Paquita del barrio, de ahí, inútil. No, hermano, aquí no hay inútiles, aquí nosotros somos útiles en la mano de Dios. Cuando nosotros nos disponemos a que Dios obre, a que Dios envíe su palabra, a que Dios nos transforme por medio de su palabra, entonces Dios empieza a transformar ese barro, esa estatua. Y dice que por la palabra, dice, sopló el aliento de vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se hizo el hombre. Después Dios dice que el hombre estaba solo. Y dijo, haremos a alguien que lo distraiga. ¿No? Y luego es profundo, dice, y luego creó a la mujer. Hágase la luz, y fue la luz. Hágase la lumbrera, y todo por la palabra fue hecho, hermano. Por la palabra. Dios va a transformar esas circunstancias, hermano, cuando nosotros abracemos la palabra de Dios. Ay, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Ay, que el mal me acecha y todo aquello. Y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Tú aderezas mesa delante de mí. Hermano, la palabra de Dios empieza a tomar vida en nosotros. Sabes, hermano, yo he visto hombres y mujeres que traen una enfermedad de tiempo, pero es como si que no la tengan. Y tú lo vas a oír. Yo soy sano.
Y si sos sano, entonces ¿por qué vas al médico? Porque es mi rutina, pero yo soy sano. Y así viven, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por las llagas de Cristo yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano. Y pasaron años, hermanos, y todavía tú lo criticas y le dices, ay, pero mira, ya, hombre, ya, o sea, espérate, ve al médico y todo aquello, pero yo soy sano, mira, ya llevas 2, 3 años, 4 años, entonces, al 5.º año se sanó. ¿Por qué? Porque Él puso ancla. Él había prestado atención cuando dijo que por las llagas de Cristo yo soy sano. Él llevó en la cruz, en esta cruz, llevó mis enfermedades y yo soy sano, yo soy sano, yo soy sano, soy sano en el nombre de Jesús, soy sano en el nombre de Jesús, soy sano en el nombre de Jesús. Esta jaqueca se me va, este cáncer se va, no existe, no hay en el nombre de Jesús. Esta pierna se sana en el nombre de Jesús, es sana, es sana. No, cuando nosotros estamos leyendo y meditando, de pronto dice, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios, hermano. Tengo que hablarle a las circunstancias. El Señor Jesucristo vio la tormenta y ya nomás, y dijo, tormenta, te calmas, viento, te calmas, y se calmó la tempestad, porque le habló por la palabra. Vamos acá, hermano. Entonces, hermano, la palabra de Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, para cambiar nuestro lamento en gozo, para cambiar nuestro llanto en alegría, para cambiar nuestra pobreza en riqueza, nuestra miseria en bendición, hermano. Dios tiene, la palabra de Dios tiene ese poder de cambiar las circunstancias en el nombre de Jesús. Aleluya. Número 2, hermano. ¿Por qué nosotros debemos estar atentos y prestar atención a la palabra de Dios? Porque trae convicción. La palabra, hermano, trae convicción a nuestras vidas. Si hay algo que nosotros necesitamos, hermano, es algo que nos convenza de que estamos haciendo las cosas correctas o las cosas incorrectas. Yo quiero que alguien, hermano, venga y me hable y me diga, hermano Orlando, con el amor que le tengo y con eso yo quiero decirle algo. La palabra de Dios dice esto y yo veo esto en su vida. Amén. Usamos la palabra de Dios para corregir las cosas, hermano. Por eso dice la Biblia, no seas sabio en tu propia opinión. Y que nosotros debemos de corregir el mal, debemos de hacerlo con misericordia. Y la palabra de Dios es misericordia, hermano. Si nosotros queremos, hermano, que las personas cambien sus vidas, sus malos hábitos y todo aquello, debemos de enseñarle, debemos de hablarle. Pero no nuestros pensamientos, no nuestras filosofías. Debemos hablarle la palabra de Dios. Estás así, hermano, ¿sabes por qué? O estás así, mira, porque la palabra de Dios dice esto. Y la palabra de Dios se cumple. Pero la palabra de Dios dice, si haces esto, si te apartas y dejas aquello, entonces va a venir sanidad y salvación a tu vida. Amén. Pero la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios, debemos hablar la palabra de Dios, hermano, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, debemos hablar. Si nosotros queremos que ellos se conviertan, hermano, debemos hablar, es la palabra de Dios. No confrontarle ni refregarle su pecado, ni decirle, eres un borracho, eres un tal cual, eres aquello, necesitas arrepentirte. No, hermano. La palabra del Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No importa cuánto sea tu pecado. La Biblia dice, si tus pecados fueren rojos como la blanca lana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, dice, como la nieve serán blanqueados. Venga a la presencia de Dios, corre a la presencia de Dios, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de hablarle.
No, estás así por el pecado que tú tienes. Arrepiente. No, por favor, hermano. Eso es ya hablar de nuestra propia cuenta y no de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que les he dicho aquí, siempre se los digo. Aquí nadie apunta a nadie. Ni siquiera yo como pastor estoy apuntándote, hermano. Aquí quien tiene la facultad y el poder para cambiarnos y transformarnos, hermano, es el consejo de la palabra de Dios. Y mi único deber aquí es enseñarte la palabra y hablarte como la palabra de Dios dice y enseña. Si el hombre no cambia, hermano, por la palabra de Dios, ¿quién soy yo para cambiarlo? Jamás voy a poder lograrlo. Porque solo la palabra de Dios, hermano, trae convicción. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Para que veamos que no es cuento, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 2. En su verso 14, a mí me agrada mucho esto, hermano. A veces nosotros estamos predicando y enseñando solamente pensamientos filosóficos y todas esas cosas, hermano. Cuando más nosotros debemos de hablar y predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, enseñamos y hablamos la palabra de Dios, entonces, hermano, esa palabra de Dios empieza a crear vida y empieza a traer convicción al corazón del hombre. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 2. En su versículo 14. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Lo tenemos, hermano. ¿Sí? Y dice la escritura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Esto es cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Se manifestó el poder y la presencia de Dios y muchos de aquellos ahí no sabían qué era lo que estaba pasando. Estaban todos confundidos. Oh, hermano, si hay algo que trae y te saca de la confusión y trae claridad a tu mente, a tu alma y a tu espíritu, hermano, es el consejo de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El apóstol Pedro tuvo que citar la escritura para sacarlos a ellos de esa confusión. Por eso es importante, hermano, que nosotros leamos y meditamos. Muchos andan confundidos, muchos andan turbados, hermano. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo, no estamos escuchando la palabra de Dios. Cuanto más nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, cuando más nosotros oigamos, leamos y meditamos, hermano, más nuestras vidas van a ser acordes. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd ¿qué? ¿Y oíd qué? Mis palabras. Y oiga bien, hermano, el apóstol Pedro, él no estaba hablando de su propia cuenta, sino que estaba hablando por el Espíritu. Porque cuando él dice, oíd mis palabras, entonces empieza a citar el Antiguo Testamento y la palabra de Dios. Dios quiere que oigamos la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Dice, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eran como las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Citó el Antiguo Testamento, hermano. ¿Y qué era lo que dice el profeta Joel? Mire lo que dice. Y él empieza aquí a hablar, empieza a citar la escritura y empieza a declarar la palabra de Dios, hermano. Y vamos a ver al final. Y en los postreros días, dice Dios, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es hablando de estos tiempos, hermano. Dios va a levantar a los jóvenes y van a profetizar. Dios va a empezar a darles sueños, pero no sueños, ¿verdad?, soñolientos, sino que sueños de visiones. Dios quiere usarte a ti, joven, también. Esa promesa es para este tiempo. Gloria al Señor.
Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Se estaba cumpliendo en ese momento esa escritura. Los siervos del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. ¿Cuáles eran esos prodigios? De que hablaban lenguas raras, lenguas. Esos son prodigios, hermano. No son milagros, son prodigios. Gloria al Señor. Después vamos a hablar sobre aquello que es prodigio, que es milagro. Entonces, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Oiga bien, hermano, va a venir el gran día del Señor. Están a las puertas. Y todo aquel, dice, que invocare el nombre del Señor será salvo. La razón de la predicación, hermano, la razón del evangelio, la razón de las buenas nuevas de salvación, hermano, es para que la gente, nuestra familia, nuestros amigos y todos aquellos quienes están alrededor nuestro sean salvos. Sean salvos, hermano. La razón por la cual nos congregamos, la razón por la cual estamos aquí, hermano, es porque Dios quiere que nosotros seamos salvos. Estamos aquí, hermano. Hablábamos anteriormente acerca de la paz y la ansiedad, ¿verdad? De que todo eso, hermano, puede llevarnos a perder nuestra salvación. Hay muchos que dejan de congregarse solamente para irse a trabajar y de esa forma están rifando su salvación. Dios no murió en la cruz, el Señor no murió en la cruz del Calvario, hermano, para llenarnos de cosas, ni de bienes, ni de dinero. Él murió para darnos la salvación. Eso es lo más importante. De lo contrario, hermano, Él no tendría pobre a Lázaro. Dios nos enseña una gran lección a través de Lázaro, hermano. El rico y Lázaro. No voy a entrar en aquello porque es otro tema. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, oiga bien, ya Dios había planificado esto, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantándolo sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte, dice, aleluya, oh gloria al Señor, te alabo, Padre. Por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Oh sepulcro, dice la Escritura, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, sorbida es la muerte en victoria. En la cruz del Calvario, hermano, el Señor murió y resucitó y clavó, dice, el acta que estaba en nuestra contra, la clavó en la cruz, hermano, para que nosotros seamos salvos de esta perversa generación. Así lo dice el apóstol Pedro. Al cual Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién puede matar a la vida, hermano? Dije que el Señor Jesucristo lo mató. No lo mataron. Él dio su vida. Nadie puede matar a la vida. ¿Estamos aquí, hermano? El 26 dice, por lo cual dice el 27, porque David dice de él, otra vez citando el apóstol Pedro la palabra, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción.
Esto es hablando de la muerte del Señor Jesucristo. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me darás de gozo con tu presencia. Aleluya. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos, hermanos, de la resurrección de Cristo. En verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Que David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Él es Señor, Él es Dios, Cristo es Dios y Dios es Cristo. Aquí lo dice la Escritura, hermano, a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, que solamente es el Padre. Dios es Cristo y Cristo es Dios. El 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Al oír qué? ¿Al oír qué, hermano? Al oír el discurso de Pedro de la palabra, citando los versículos bíblicos, hermano. Cuando ellos oyeron la palabra de Dios, cuando ellos oyeron que el apóstol Pedro citó a Joel, citó los salmos de David, hermano, dice que empezaron a compungirse. Solo la palabra de Dios, hermano, tiene el poder, hermano, para traer convicción al hombre. Por eso es que nosotros debemos de aprender, leer, meditar. Si nosotros queremos que nuestra familia sea salva, debemos de leerle la palabra, debemos de citarle la palabra de Dios, hermano, como lo hizo aquí el apóstol Pedro. Al oír esto se compungieron de corazón, dice, los que estaban ahí, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ahora entendemos todo aquello, entendemos que se cumplió la palabra, se cumplió la Escritura. Dios es veraz por medio de su palabra. Él hace todas las cosas y Él ha hecho estas cosas y Él les está haciendo ahora. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Hermano, cuando nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, nos llenemos de la piedad de Dios, porque eso es lo que desata. Cuando nosotros, hermano, leemos la palabra de Dios, trae fe en nuestra vida, trae compasión en nuestra vida, hermano, y entonces vamos a poder hablarle a la gente, y esa gente va a compungirse y va a entender la salvación de Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermano, ¿ahora qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, dice, y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Y con otras muchas palabras, dice, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La exposición y la predicación de la palabra de Dios fue lo que trajo el compungimiento, hermano. Si tú quieres ir a ganar almas, hermano, si tú quieres, come la palabra, métetela, grábatela, porque ese día entonces el Espíritu Santo te pondrá la palabra en tu boca para que tú la declares y muchos sean salvos a través de ti. Solo la palabra de Dios, hermano,
trae convicción. Y con esto voy a concluir, hermano, por el día de hoy. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aleluya. Hebreos capítulo 4. ¿Por qué, hermano, esa palabra trae esa convicción? ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita, hermano. Hebreos capítulo 4, en su versículo 12. Mira lo que dice, hermano. Porque la palabra de Dios dice, aleluya. La palabra de Dios, hermano. No la palabra de un hombre. No la palabra filosófica. No una palabra eléctrica, hermano. Es la palabra de Dios, hermano. Porque la palabra de Dios dice, es viva. Es viva. Oh, hermano, si hay algo que me he dado cuenta, hermano, que esta palabra de Dios nunca pasa, hermano. Nunca pasa. Cuando tú la lees, siempre te habla. No importa si eres joven, si eres niño, si eres adulto, si eres viejo, hermano. Esta palabra se renueva siempre, cada día. ¿Por qué? Porque ella es viva. Ella es viva. Y da vida a quienes la leen. Aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra eficaz, hermano, es que se propone a lo cual fue mandada a hacer. Por eso dice la Escritura de que la palabra de Dios dice, nunca regresa vacía, nunca regresa vacía, sino que es prosperada, dice, para aquello por lo cual fue enviada. Esta palabra, hermano, que está siendo predicada, va a prosperar en tu vida, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque ella misma, hermano, es viva, es viva, es viva y crea vida en tu vida. Me gozo, hermano. Aleluya. Y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de doble filo, dice, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué, hermano, nosotros muchas veces caemos en faltas y en pecados? Porque no hay quien nos haga conciencia. No hay quien discierna y nos diga, ese pensamiento no es correcto. Eso es lo que sucede cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermano. ¿Quieres ser libre de esos pensamientos inicuos, de esos pensamientos malos, hermano? Lee la palabra de Dios. Desde el momento que tú lees, ay, Señor, perdóname este mal pensamiento. Discierne nuestro corazón y nuestros pensamientos, hermano. Si tú eres una de las personas que amas a Dios y que quieres hacer la obra de Dios, hermano, debes hacer de la palabra de Dios tu aliada, meditar en ella. ¿Para qué? Para tener una mente sana, un corazón sano, un corazón puro. Y así, de esa forma, nosotros poder ser esos hijos que Dios quiere que seamos. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias, hermano. Tiene el poder para transformar nuestros corazones. La palabra de Dios viene a ser ese espejo, hermano. Nos expone todo. Ahí nos damos cuenta en qué pata cojeamos. Y ahí es cuando hacemos corrección, hermano. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, tu palabra. Ella nos los muestra todo, hermano. Entonces vamos a poder andar de una forma recta como Dios quiere y encontrar ese deleite que nosotros esperamos de parte de Dios. Presta atención, hermano, a la palabra de Dios. Esta palabra ya ha sido de bendición. Y Padre, en el nombre de Jesús oro por esta palabra. Y así como dice mi Dios tu palabra, de que tú enviaste tu palabra y nunca regresó vacía, Señor. Nunca. Así, Padre Santo, declaro en esta tarde que tu palabra que fue predicada, enseñada, no regresará vacía, sino que producirá ese fruto, Señor. Producirá ese fruto, Dios, al 30, al 60 y al 100 por uno, Dios.
Padre, y si hay algo que tienes que cortar, corta, Dios. Corta, Dios. Tu palabra dice que es mi Dios, es como martillo que rompe la piedra. Esos corazones duros, mi Dios, que sean rotos por el poder de tu palabra, Señor. Que es como fuego que consume esos malos pensamientos, esos malos hábitos, Dios. Que tu palabra, oh Dios, consuma ese fuego, Dios, en nuestras vidas, Padre. Hágase, mi Dios, cúmplase la eficacia de tu palabra, Señor. Como martillo que rompe la piedra, Dios. Como fuego. Y como espada que corta, Dios. Que llane